Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pastor Carlos, Aquí amigazo. estamos, mira. Una vez más, nuestro cuarto episodio. Se nos ha ido rápido ya casi un mes Sí. de este nuevo proyecto, de esta iniciativa llamada Íntimo 316, que yo Sí. creo que nos ha bendecido a todos y cada uno de nosotros. Yo creo que los que se han estado suscribiendo, los comentarios que nos han hecho llegar, nos han retroalimentado, nos han beneficiado. Así es. La semana pasada tuvimos un episodio muy, muy bueno desde Sí. mi punto de vista, y no porque nosotros lo hagamos, sino Sí. los comentarios que nos han acercado la Así gente. es. Ha sido de bendición a sus vidas, porque aunque son temas a veces sensibles, Ujú. son temas a veces un poquito, pues, inclusive delicados, o por noticias o estadísticas que damos, la gente ha despertado un poquito. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que la gente ha despertado, ¿verdad? A mí también me dejó muy buen sabor de boca, muy, muy profundo el tema. Le mando un saludo a Fernando Vázquez, que me sorprendió mucho que él acaba de escuchar el podcast e inmediatamente llama. Sí. Oye, me hicieron chillar. Y eso fue una buena reacción, porque yo creo que todos Sí, lidiamos con nuestras algo, propias ¿verdad? luchas, Sí. ¿verdad? Entonces, antes de arrancar de lleno, queremos enviarles un saludo a todos Sí, nuestros sí, suscriptores, a todo aquel que llegue a este podcast y que puedan compartirlo, darle like, avisarle a sus familiares que se estrena cada sábado un episodio nuevo. Y hacer mención, así como las veces pasadas lo hemos estado comentando, de una situación que ahorita también aqueja a la nación de Israel. Así es. ¿Verdad? Se han dado otra vez las luchas o los bombardeos entre Irán e Israel. Ha habido desastres, ha habido devastación. El presidente de la nación israelí también envió un mensaje hacia Irán, y es un mensaje que yo estuve viendo, estuve analizando. Está tratando de llamar a la paz, tratando de llamar a la concientización para que no gasten sus recursos, porque estaba hablando de 2.300 millones de dólares el ataque que hicieron hacia Israel, de gastos que hicieron por atacarlos. Y en su retórica él hablaba, o en su mensaje él decía que por qué mejor no invertir ese dinero en la educación, en los hospitales, en los niños. Así que a toda nuestra teleaudiencia queremos hacerle una invitación, un atento llamado a que nos unamos en oración por Israel, nos unamos por la paz, por esa nación, por las naciones alrededor, por la gente que está como misioneros o servidores o rescatistas, o están haciendo alguna función en las naciones en Medio Oriente, y que sus vidas están en riesgo. Queremos que toda nuestra audiencia se una con nosotros para orar, para bendecirlos, ¿verdad? Y que estemos al pendiente de cada noticia, de cada paso, porque la Biblia nos enseña que todo lo que sucede en Israel define muchas cosas que se mueven alrededor del mundo. Y Génesis 12, el pacto entre Dios y Abraham, fue muy claro, ¿verdad? Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Entonces son palabras delicadas de parte de Dios, que tenemos que orar por la nación santa, que al final de cuentas Dios escogió para poner en ellos su nombre. Y de ahí nace nuestro Cristo, el cual hoy hablamos y servimos. Amén. ¿Verdad? Y orar también por nuestro presidente aquí en los Estados Unidos, en la nación donde nosotros vivimos, ¿verdad? Que también ahí se puso a él a hacer un tweet, ¿verdad? Y le dice a la ciudad, se me olvidó ahorita, Teherán creo que se llama. Sí, dijo, más vale que empiecen a evacuar la ciudad porque pues estás haciendo una amenaza, y tuvo un efecto inmediato, y parece que están evacuando la ciudad, ¿verdad? Y no me puedo imaginar, ¿verdad? ¿Iraní? Sí, no me puedo imaginar, ¿verdad? Sí, la psicosis, todo lo que se levanta alrededor de. Entonces es un tiempo de oración, es un tiempo de estar orando por la paz, ¿verdad? Creo que eso es un tema muy importante, que a veces que queremos hacernos de un lado y de otro, ¿verdad? Y sí, no. el verso bíblico es bien claro: orar por la paz. Así es. De Israel, ¿verdad? Y que mantengamos, dice Efesios, ahorita se me venía mucho a mi mente, Efesios también nos enseña en el capítulo 4 que nosotros debemos de aprender a crecer bajo el vínculo de la paz. Amén. Entonces, y la unidad se mantiene, dice, manteniendo la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, eso es bien importante porque Dios está manifestando su venida cada vez más cerca, ¿verdad? Y sin duda. Este proyecto llamado Íntimo 316, para todos los que nos estén viendo quizás por primera o segunda vez, ¿verdad? Este podcast tiene un objetivo, y es mostrarnos a través de la palabra, a través de las noticias, a través de estadísticas, a través de toda la evidencia bíblica o alrededor de la escritura, que nuestro Dios es real, nuestro Dios tiene principios, tiene objetivos, y que como buen padre
Él dio a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la semana pasada nos quedamos con una sorprendente historia que tú nos compartías, amigo. Y la verdad, yo me quedé... No, para mí no es una reflexión, porque realmente una reflexión puedes pensarla, meditarla y hasta ahí va a llegar. Realmente creo que fue un testimonio que hace que cambies tu mente. Inclusive la semana pasada estuvimos festejando a los papás, honrándolos aquí en la congregación Oasis de Fe, y tú nos compartías un mensaje que yo creo que le llegó a tantos a través de redes sociales, pero a los que estábamos aquí en iglesia, casa llena tuvimos, gracias a Dios que vinieron a acompañar a los papás de la congregación, sus familias, tuvimos casa llena, y un testimonio personal de una chica que al salir del mensaje, rápido marcó a su papá. Wow. Y ella nos cuenta, a mi esposa, a mí, dice, ¿sabes qué? Dice, yo no tengo una mala relación con mi papá, porque siempre nos hemos hablado muy bien, dice, nos llevamos muy bien, lo amo mucho, dice, pero nunca había visto el valor de mi papá dentro de mi casa por todo lo que él hace, pensando yo que nuestra relación es muy fría, porque, bueno, no lamentablemente, él trabaja, ¿verdad? Es bueno, pero lamentablemente tiene que salir mucho de casa porque es chofer de autobuses. Entonces a ella le dolía en su corazón el reconocer y decir, sí es cierto, o sea, la paternidad de mi papá la ha ejercido en la responsabilidad, no me ha faltado nada, ha estado ahí cuando lo he necesitado, ha estado para mí, y ella salió con un testimonio muy, muy quebrantada, que salió directo a hablarle a su papá. Entonces, a pesar de que no había una distancia o una falta de reconciliación entre ellos, hay áreas en las que a veces no pensamos que estamos mal, y la parte de la honra puede ser un área que no estamos tan correctos. Exactamente, es algo que la estamos minimizando, pero tiene un impacto muy grande, ¿verdad? El recibir un mensaje de personas que no son ni tu familia. Recibes el mensaje y miran lo que tú haces por tus hijas. Así es. ¿Verdad? Hace años recibí un mensaje de algunos hermanos donde me decían, tal vez tus hijas no ven el valor que tú estás haciendo ahorita por ellas, pero un día lo van a entender. Sí. Y en esos momentos eran palabras que necesitabas y decís, ok, vamos a seguir adelante, porque hay veces que estamos esperando que alguien te diga alguna palabra de aliento y no, ¿verdad? Sí. Y me da mucho gusto saber eso, que pudo ese padre recibir esa llamada de que y lo sorprendente, y lo sorprendente es que para él fue como que, pues, ¿qué le están haciendo a mi hija? Que nunca había reaccionado de esta manera, y te digo, no hay problemas en la relación, al contrario, creo yo que tienen una muy buena relación, pero no había habido ese despertar de honra conscientemente para valorar y decir, mi padre tiene un lugar que quizás yo no había estado honrando, como hijo, como hija, y eso nos pone en otra perspectiva a nosotros los padres, porque yo creo que un padre, tú eres papá, yo soy papá, creo que lo que más anhelamos es que cuando hagamos todo por nuestros hijos, lo único que esperamos de ellos no es que lo recompensen o que a veces ni que lo reconozcan, sino que puedan acercarse a decirnos, te quiero. O sea, gracias por haber estado ahí, por haber sido un buen padre, por, a pesar de errores, me defendiste, me cuidaste. No te fuiste. Sí, retumbaba mucho en mi mente esa frase que tú nos dijiste, yo siempre voy a volver por ti, porque todo este tipo de sensaciones despiertan como que mucho en nosotros, porque yo le tengo un profundo amor a mi Padre Celestial, le tengo no sé, más que honra, más que amor, es algo en el que siento que si yo no tuviera a Dios en mi corazón como papá, yo creo que estaría perdido totalmente, completamente. ¿Verdad? Sí. Esa parte sí es algo que siempre pues voy a guardar en mi corazón, ¿verdad? De parte de Mindy, le mando un saludo, ¿verdad? Que tenía, pues, y que Dios me ayudó a poderte decir esas palabras y podérselo decir todos los días. O sea, siempre voy a volver por ti, porque no me acuerdo con quién platicaba y yo le decía, ¿te imaginas vivir en una situación, un papá con hijos solo, una mamá soltera con hijos sola? Y ahorita con esta incertidumbre que vivimos en los Estados Unidos de migración, de que se lleven persecuciones, todo. O sea, y se quedan esos niños, ¿quién los va a cuidar? O sea, tarde o temprano pues, los puede recuperar, pero van a ser días de angustia. Van a ser días y sobre todo que sufren, porque yo creo que aquí los hijos son los que
no escogieron venir al mundo tal cual, Ujú. sino que los padres tomamos la decisión de engendrar, ¿verdad? Y ahí entraríamos a esta parte del tema que hemos venido desarrollando desde la semana pasada, en la paternidad, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué es la paternidad? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña la Biblia que es la paternidad? Inclusive cómo ejercer la paternidad. Yo creo que es la línea en la que vamos agarrando en estos episodios, porque en el mes de junio queremos honrar a los padres en Así todo es. sentido. Y para poder, en materia del tema, poder ahondar en esto, me gustaría repetir el verso en el que hemos estado meditando estos 4 episodios, Claro. que se encuentra en San Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y un dato interesante que me gustaría leerte y a toda nuestra audiencia acerca de lo que es la paternidad. Ahora, no es una definición bíblica, es una definición secular, pero que nos abre un poquito el panorama de qué es la paternidad. Y entonces entendemos por qué la Biblia nos enseña estos versos y estas cualidades. Mira, quiero leerle a toda nuestra teleaudiencia. La paternidad se refiere a la relación legal. Eso me llamó mucho la atención. Es una relación legal entre un padre y su hijo o hija, ya sea biológico y luego esta palabra o adoptado. Es una relación legal. Y luego es establecer la paternidad otorga al padre derechos y responsabilidades legales sobre el niño, incluyendo la obligación de la manutención, o sea, el soporte material, económico y todo, pero también a los padres les da el derecho a la custodia y visitas. También la paternidad confiere al niño derechos como el sustento infantil, herencia y beneficios de cuidado del padre. Entonces, y eso estamos hablando yo sentí la presencia de Dios, es una definición secular. Sí. Estamos hablando para definir cómo legalmente define la terminología o la etimología la paternidad. Cuando yo consulto cómo es que Dios o qué es la paternidad de Dios, cuando yo me meto a estudiar estos versos en la palabra y todo, me doy cuenta de que el deseo de Dios siempre fue establecer una relación con su creación. Así es. Y como buen padre creador, una relación con sus hijos a tal punto donde no hubiese nada que le pudiéramos esconder. Sí. Porque el sistema del mundo es rechazo, pero la paternidad que realmente proviene de Dios es aceptación, es derecho y aquí dice adopción. Adopción, sí. Esa palabra a veces la tenemos como un poquito desechada, ¿verdad? Como que menospreciada, pero tiene un gran valor cuando lo valoramos. ¿Recuerdas ese verso que dice que hemos sido adoptados, ¿verdad? Hemos sido injertados. Yo creo que cuando nos ha tocado ver cómo injertan un árbol, cómo injertan una flor y podemos ver cómo esa planta lo acepta, ¿verdad? Y ver cómo florece. Y nosotros decir, oh, gracias a Dios que el Señor me injertó. Exactamente, en el olivo natural. Me salvó, ¿verdad? Me adoptó y podemos florecer, podemos... Ahora, entendiendo este concepto, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la paternidad? Porque las historias que nos han contado no solamente han llegado al público, a la iglesia, a nuestras vidas, sino a mí me gustaría conocer tu concepto personal. ¿Qué es para ti la paternidad? Lo primero que a mí lo he tomado yo desde un principio, la paternidad le he dado mucho valor a la responsabilidad. Okay. Eso le he dado mucho y a lo mejor hasta, como dicen, ¿verdad? A veces ni muy poco ni tan. Yo creo que hasta me he excedido en tratar de ser muy responsable y ser delicado en ese sentido. Delicado en ese sentido. A lo mejor me he pasado tratando de ser responsable y tratando de que los hijos sean responsables. Cuando me preguntan acerca de cuando aceptamos a Cristo, yo tomo la de cuando nace Wendy, que es mi primera hija, cuando yo ya veo que va a nacer. Usaba pelo largo, usaba aretes en las 2 orejas, me pintaba las uñas. ¿Tú? Sí. ¿A poco? Entonces, ya cuando yo sé que ya voy a ser papá, yo digo, ya
ya estuvo, yo a mí mismo me dije. O sea, tomaste la decisión de un cambio de look. Ya está bueno de payasadas. Es lo que yo me dije a mí, ya está bueno de payasadas. De este look. Corte de pelo, quitarme los aretes tratar de ser responsable. Para mí esa parte fue muy importante, y yo creo que por lo que mirábamos con mi papá, con los abuelos, con los tíos, claro, de que mirábamos irresponsabilidades, entonces yo siempre traté de tomarme esa parte de la paternidad, que la responsabilidad es muy importante. Fíjate, y tú acabas de mencionar una palabra y has rayado en dos conceptos que yo creo que engloban mucho lo que para ti es responsabilidad, y es la cuestión de la relación y la cuestión de la responsabilidad. Y es aquí donde yo encuentro eso en la palabra de Dios, y si nos ponemos a estudiar detenidamente la carta a los Romanos, es donde muchas veces la palabra adopción se repite. Ahora, quiero darte un dato bíblico, sí es bíblico, que tiene que ver con la cuestión de la adopción y la paternidad, y por qué Dios dice en su palabra que Dios nos ha dado ahora, o que nos ha adoptado. Dios nos ha dado el espíritu de la adopción, por el cual ahora nosotros podemos clamar Abba Padre. O sea, ya no somos más, dice la Biblia, advenedizos, ya no somos más extraños, ya no estamos más fuera de la voluntad o de la gracia de Dios, de la paternidad de Dios, sino que a través de su Hijo, como el verso lo que leímos, ¿verdad? Que Él dio, como Padre, Él dio al único en su género, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea reciba la vida eterna y no se pierda. Ok, ese es el espíritu de la adopción, ese es el espíritu de la paternidad de Dios a través de Jesús, para acercarnos y volvernos a la relación con Él, volvernos a sanar nuestro corazón en cuanto a esa relación de paternidad. Pero la carta a los Romanos lo repite diferentes veces, porque hay una historia muy interesante aquí, y es cuando los padres romanos, los hombres romanos, tenían un hijo con X o tal mujer, ¿verdad? Roma era uno de los ejércitos más fieros. Roma fue un imperio que creció a tal grado que dominó muchísimo del mundo conocido de aquel entonces, inclusive pues Israel, ¿verdad? La visión de Daniel lo comenta, y hablaba de una bestia horrible, y de la figura que vio el profeta Daniel, que al final de la figura eran barro cocido con hierro. Entonces fue un imperio dominante en muchos sentidos, pero la cualidad que tenían los papás romanos era que cuando los hijos nacían, para que un hijo romano fuese romano, aunque hubiera nacido de un papá romano, de una mamá romana, y hayan tenido una relación esos padres, el padre iba al momento del parto. Y ahí el padre decidía si tomarlo como hija o como hijo, o rechazarlo. Oh, wow. Si cuando a la hora del parto y le presentaban el bebé a este padre romano, él lo miraba y lo rechazaba, entonces automáticamente quedaba descalificado, fuera de la relación, fuera de la herencia, y quedaba fuera de la casa, porque los romanos se querían especializar en ver gente perfecta para convertirlos en guerreros. Sí. Entonces, cuando veían sobre todo un varón y le miraban algún defecto, lo rechazaban y lo abandonaban. Wow. Lo tiraban y automáticamente lo sacaban de la ciudad. Sí. Pero cuando un romano miraba a un hijo y decía, lo tomo para mí, ahí dice que lo adoptaba para él, a pesar de que él supiera que había nacido de su mujer o esto o aquello, pero él tenía que ir y presentarse y adoptarlo para que se convirtiera en su hijo. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo habla mucho en la carta a los Romanos de este espíritu de adopción, y eso porque fue lo que Dios hizo con nosotros. Así es. Porque al vernos a través de Cristo Jesús, al vernos nacer a través de Cristo Jesús por la fe, el Padre nos adoptó. Sí. Y el Padre no nos rechazó, sino que el Padre dijo, mío eres tú. Y entonces nace el verso, yo te engendro hoy, porque nos adoptó. Entonces, paternidad es recibir la aceptación de Dios para poder llevar a nuestras heridas a una sanidad de todo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, para entonces poder tener una relación con nuestros familiares, nuestros padres, en la iglesia. Y yo creo que tú mencionaste algo acerca de la responsabilidad,
y es qué tanta responsabilidad no tenemos nosotros como pastores y líderes transmitir o impartir este mismo espíritu de paternidad a la gente que llega a nuestras congregaciones, a la gente que llega a nuestros ministerios, para que la gente pueda sentirse recibida y se sane ese rechazo que traen de afuera, ¿no? Sí. Es que yo creo, fíjate que, y lo estaba meditando yo, porque antes de venir al podcast me gusta escuchar el podcast otra vez para retroalimentarse y ver los puntos que quedaron ahí que se pudieran mencionar. Y el Espíritu me ponía la importancia de que todos somos adoptados por Él cuando lo aceptamos, pero Él siempre ha estado ahí buscando ser ese padre, siempre ha estado buscando Él que nosotros aceptemos esa paternidad, de que aceptemos estar ahí bajo su yugo, ¿verdad? Que la palabra dice que no es pesado. Y es bueno para nosotros. Sí. Y siempre ha estado ahí. Ahorita que mencionabas de que los romanos iban y lo miraban, me recordaba de aquel versículo, no me acuerdo cuál es, pero que dice que desde que nos engendraron, dice que él iba y miraba al embrión. ¿Te acuerdas sí, de eso? Jeremías capítulo 1. ¿Me entiendes? O sea, sí. Te da una similitud de decir, él siempre está ahí y va y nos miró. Sí. Con la diferencia, podría decir, de que aún con todos los defectos que sabe que tenemos, nos aceptó. Sí, Jeremías, el libro de los Salmos, porque mi embrión vieron tus ojos. Ese mero. Exacto. Entonces, fíjate que desde la semana pasada hasta toda esta semana, yo creo que muchos hemos estado meditando acerca de la paternidad y se complementó muchísimo, muy bien, con el mensaje que nos regalaste este domingo en el Día del Padre, porque algo que yo creo que como hombres necesitamos sanar muy bien es la imagen paterna en nosotros, como lo decíamos la semana pasada. Sí. Y esa imagen muchas de las veces es reclamada por los hijos como de, papá, pues es que tienes que darme, papá, tienes que traerme, tienes que llevarme, o sea, siempre papá tiene que responder a la responsabilidad, ¿verdad? Sí. Pero ¿y cuál debe ser la respuesta de los hijos? Y ahí es donde muchos, como lo decía la semana pasada, tenemos una mala imagen de Dios porque nuestra imagen paterna nos dañó. Pero consciente o inconsciente, la imagen paterna que nos dañó es la imagen que nosotros nos creamos automáticamente en el subconsciente o en el inconsciente. Cuando en la iglesia nos hablan de que Dios es nuestro Padre, automáticamente asociamos a decir, si Dios es nuestro Padre y mi padre fue malo, pues entonces por eso es que Dios me castiga tanto. No. ¿Sí te checas ese filtro? Sí. Bueno, quiero darles un dato de guerra espiritual y quiero darles un dato de sanidad interior en cuanto a esto. Eso se llama fortaleza mental o estructura mental. Entonces, cuando una persona en su paternidad, ¿verdad?, está dañado, va a dañar a otros. Sí. Los padres dañados dañan a los hijos. Hijos dañados engendran hijos dañados y no hay reconciliación. Y hasta que venga esa reconciliación a través de la palabra de Dios, vamos a poder sanar nuestro corazón. Pero cuando nuestra fortaleza mental es, si Dios es como fue mi papá, entonces no quiero acercarme a Dios. Sí. Y eso es algo que ha dañado mucho a la iglesia y a las familias en general. Sí. Muchos hijos no se acercan a su padre no porque no sientan deseo o amor de acercarse, sino porque hay tanto daño en la relación padre-hijo, hijo-padre, que aunque tú quieres acercarte, te limitas porque no sientes la confianza, sientes una limitante, una falta de seguridad de decir, ¿y si me acerco y me vuelve a rechazar como cuando niño? Porque no sé si a ti te pasó, que tú querías acercarte a papá llegaba tan cansado que ahorita no tengo tiempo para jugar. Sí. Ahorita no podemos, vaya, dígale a su mamá. Estoy ocupado. Papá, me llevas al parque y esto, que te lleve tu hermano. O sea, y entonces crecemos con esa mala imagen paterna de falta de relación legal, que es el concepto que leíamos y por eso me llamó mucho la atención, que entonces los hijos nos despegamos de nuestra relación con los padres, ¿verdad? Y miramos a la distancia la relación porque el concepto de nuestra mente no ha cambiado, sino que decimos, ¿cómo me le acerco a mi papá si cuando me acercaba solo recibía rechazo? Sí. La importancia de cambiar nuestra manera de pensar, de las cosas que a mí me ha tocado que trabajar a mí con mis hijos es... hablábamos sobre el tiempo, ¿verdad? Que no me acuerdo si lo expliqué en el podcast o en la predicación,
de cómo el Señor me da la decisión, ¿verdad? De poder trabajar poco, ganar un poco más para tener tiempo, es dedicar ese tiempo a los hijos, pero de una manera sabia, ¿verdad? Porque podemos, muchos padres, estar mucho tiempo con nuestros hijos, pero en realidad no estar. Sí. Especialmente hoy que el teléfono, que las redes sociales, que toda la tecnología nos separa. Podemos estar todos sentados en la mesa y cada quien puede estar en su mundo. Sí. Yo no sé si te has fijado ahorita, ¿verdad? La generación de ahorita es los audífonos. Sí. O sea, están en la casa, pero no te oyen. Los llevas en el carro y puedes decirle, oh, mira qué bonita cosa, pero van ellos desconectados. Van desconectados porque van en su mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, el poder tener un tiempo de calidad. Esa es la palabra que yo creo que ibas a llegar a. El poder tener ese tiempo de calidad y sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo y esfuerzo. Claro. Porque, por ejemplo, unas vacaciones puede ser un día, pero que sea un día dedicado donde a mí me ha tocado con mis hijos poner en práctica eso y decir, ok, vamos a pasar un tiempo, ¿verdad? Me ha tocado ir con mi hijo a ver un partido de la selección en Dallas, él y yo solos, ¿verdad? Y ir estas 4 horas y media, 5 en el camino y poder, ¿y qué? ¿Ya tienes novia o qué? Sí, claro, sí, claro. Y salir sí, de los temas fuera de... Sí, ¿me entiendes? De lo común, ¿no? Sí, me gusta una chava, papi, pero no me hace caso, ¿sí me entiendes? ¿Cómo le hago? Ajá, entonces sales y son cositas. Una vez un pastor me hizo también un consejo y me dijo, muchas veces tal vez no tengan el dinero para decir, no vas a ir a un lugar muy bonito, muy lejos o lo que sea. Simplemente renta un cuarto de hotel en tu misma ciudad, paga tu teléfono y disfruta ahí ese cuarto, rentar una película, ver una película o irte con ellos a la alberca o meterte al jacuzzi. Y me decía, y te aseguro que no necesitas gastar $3,000 yéndote a ningún lado para pasar tiempo de calidad con tus hijos. O sea, hay muchas maneras, sí, pero necesitamos que alguien nos aconseje, necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos dé ideas, que alguien nos dé ciertos tips. Sí, claro. Me he encontrado clientes que me han dicho, si nos vamos, te presto mi casa. Ya. Aquí aprovechala, aquí vente. Sí, me la cuidas de paso y de paso pues te la disfrutas. Dices, ahí está la oportunidad de pasar un tiempo diferente. En familia. Sabemos que hay cosas caras. Fíjate que en una de las cosas que a veces hacemos Mindy y yo es ir al cine los martes. Ok. Los martes, ¿y por qué los martes? Porque a veces decimos, no tenemos dinero, el cine está caro, posiblemente los boletos no están caros y siempre se dice, sí, pero las palomitas están bien caros y los refrescos están bien caros. La entrada fácil, pero todo lo demás. Pero fíjate que los martes encontramos que hay especiales. Ya. Creo que el boleto, si no me equivoco, los martes es $7, $8. Sí, como 7. Y siempre que hay película buena, mi hija Mindy me dice, vamos a ver esta movie, vamos. Sí. O sea, es buscarle... La manera. Pero es también querer. Bueno, ahí estás entrando a esta parte importante del tema, es cómo ejerzo la paternidad. Porque Dios puede darnos muchos conceptos para poder nosotros tener la orientación y la palabra, el respaldo para decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo lo ejerzo? O sea, primero tengo que entenderlo para poderlo ejercer. Sí. Y yo creo que tú le diste ya el clavo en ese sentido de yo necesito tiempo de calidad con mis hijos para poder desenvolverme como padre con ellos y, por ejemplo, saber cuáles son sus gustos, saber qué tipo de películas son las que prefieren, saber cómo está su vida sentimental, amorosa, escolar, si ya son mayores y ya trabajan, cómo les está yendo en el trabajo. Y esa parte se llama involucramiento. Sí. O sea, si tú no te involucras, querida persona que estés viendo o escuchando, si tú no te involucras en las actividades seculares, normales de la vida diaria con tus hijos, ¿cómo vas a aprender a conocerlos? Sí. Porque algo que a mí me queda muy claro es que la paternidad no se ejerce cuando tú tienes o das o engendras un hijo, sino los hijos te enseñan a ti a ser padre. Sí. Sí, en muchas cosas. Totalmente. Porque uno no sabe
cómo van a reaccionar cuando tú le cambias un pañal. Tú no sabes de repente por qué se enfermó, no sabes en qué momento le dolió, no sabes qué le gusta, qué no, hasta que tú vas probando con él, si pudiéramos decirlo de esa manera, a ver, qué le cae bien de comida, qué no le cae bien de comida, una clásica, a qué es alérgico, a qué no, cuáles son sus preferencias, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que ejercemos esa paternidad. Y fíjate que yo batallé en ese sentido me costó trabajo renunciar a mis gustos para complacerlos a ellos. Ok. Porque siempre era, yo en ese aspecto yo fui egoísta, porque si íbamos a comer, yo lo decidí. Lo que tú escogías. ¿Verdad? Y ya después, por consejos, no, para que te ganes a tus hijos, para que esa confianza permanezca, a dónde quieres ir tú a comer, aunque a mí ya no me gustara. Ajá. Esa parte me costó, hoy ya no me cuesta tanto, ¿verdad? Pero al principio me costó poder renunciar, ¿verdad? Sí. Que un hijo, imagínate, por ejemplo, a mí no me gusta el béisbol. Y que si uno de mis hijos me dijera, hey, te invito a jugar béisbol, pues aunque no me guste, vamos. Sí. ¿Sí me entiendes? El chiste es tratar de encajar con ellos. Sí. Ahora, puede no gustarte a ti, pero a él sí. Ahora, tenemos que entender que la paternidad que se ejerce desde el punto como Dios nos lo enseña en su palabra, para poderlo aplicar en la vida secular, es la palabra que tú dijiste, aprender a renunciar. Sí. Porque esto que yo veo en la escritura es que Dios renunció a su único hijo, no siendo egoísta él mismo, para enviárnoslo con el fin de darnos a nosotros vida eterna, a pesar de que el Padre sabía que Jesús iba a ser maltratado, rechazado, apedreado, lo iban a querer matar, luego después lo iban a crucificar. O sea, él renunció a su derecho legal como padre, de no quererlo dar. A algo que amaba profundamente. Y de no quererlo dar, o sea, esa era una renuncia legal. Ahora, y si nos ponemos a verlo así profundamente, o sea, y por unos pecadores. Eso es, o sea, ahora sí que por uno la llevaron todos. Porque por la vida de uno todos alcanzamos misericordia, pero ese momento es tan crucial para mí. Sí. De que yo digo, ¿cómo puedo ser mejor padre? Tengo que aprender a renunciar a mi yo. Tengo que aprender a renunciar a mi cansancio, a mi falta de ganas, ¿verdad? A mi apatía. Porque eso es algo que pasa, que no nos involucramos con nuestros hijos y no nos interesa su mundo, y el mismo hijo pone una barrera y ya no nos adentra en su mundo porque no mira interés. Y los padres necesitamos desarrollar ese interés. Pero vuelvo a lo mismo que decíamos para toda nuestra audiencia. Si estamos dañados en nuestra imagen paterna, no vamos a querer involucrarnos con nuestros hijos, porque nunca sentimos que nuestro padre se quiso involucrar con nosotros. Exacto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que cortar esa cadena, esa línea, y esa maldición. Tenemos que esforzarnos, renunciar a nosotros, renunciar al dinero. Fíjate que te voy a contar una anécdota que me pasó hace como unos 25, 26 años. Estábamos en San Pedro, California. Sí. Y mi tío Pancho nos invita a comer ahí a San Pedro, California, que es un lugar exclusivo, carito. Pescado recién pescado de ahí mismo, fresco. Una cosa buena, ¿verdad? Ay. Entonces también va mi tío Felipe, hermano de mi tío Pancho, y luego, pues yo dije, cada quien va a pagar su parte, ¿verdad? Claro. Y me dice mi tío Felipe, no te preocupes, Panchito va a pagar. Ya me dijo, ¿en serio? Sí, él va a pagar. Me dijo, él ya me dijo que él va a pagar. Él nos invitó, él va a pagar. Y yo dije, uy, qué bueno, porque aquí se mira que está bien caro y se me queda viendo. Con una cara de... Me dice, a mí se me hace, Carlos, que tú eres de las personas que no se gastan $100 con su familia. Dale. Qué triste, ¿verdad? Y me dolió tanto porque era cierto. No tenía hijos, no estaba ahí, no tenía nada, pero yo de allí yo aprendí, inconscientemente yo le pregunté a Dios, yo le dije, claro. No quiero ser así.
mezquino. No quiero ser así. Y yo creo que esa parte es bien importante renunciarla, de que si nuestros hijos necesitan algo, aflojar el billete. Sí, y es que volvemos a lo mismo, es sacrificio. Sacrificio. Es sacrificio. Y es muy Es popular. renuncia. Es muy popular esa parte de poder gastarte algo que a lo mejor tú digas, uy, es excesivo, pero nuestros hijos lo valen la pena. Sí, sí, sobre todo porque yo creo que como lo decíamos también la semana pasada, ¿verdad? Uno trabaja y haces el esfuerzo de salir, de Sí. perderte momentos importantes de la vida con ellos, Sí. porque quieres darles una manutención, un sustento, Exactamente. que esa es tu obligación, como leíamos al principio, Ujú. pero tu derecho es la relación. Sí, sí. De Tu alguna derecho es la manera es relación. invertir en ellos también. Totalmente. Es como cuando andas detrás de la novia, quieres Sí. quedar bien con ella, Sí, pues la vas a llevar a todos lados. inviertes. Sí, Inviertes tiempo, investigas qué restaurante le gusta, investigas si tienes que reservar. involucramiento. Te involucras, ¿verdad? Inviertes en tal vez un ramito de flores. Con los hijos Un también. ramito de violetas. Con los decía hijos la también. canción. Fíjate que una vez yo me sospeché que mi hija mayor andaba media decepcionada en el amor. Ujú. Y escuchando una predicación en redes sociales, escuché el tema y el pastor dijo, usted como padre regálele unas flores a su hija. Claro. Y yo le llegué a mi hija Wendy con un ramo de flores y recuerdo ese abrazo y que ella me dijo, ah, papi. O sea, no hubo necesidad de palabras, sino la acción fue muy Rompió. importante. Claro, rompió lo que ella traía Sí. y se acercó a ti. Sí, sí, y que es muy recomendable a todos aquellos que tienen hijas, ¿verdad? Que como papás les regalemos flores a nuestras hijas. Sí. Es algo muy bonito. Cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué? Le digo, también para que no se enamoren de cualquier patán que les enseñe, que les Sí, quiera no, regalar una flor. y es que ahí tú ya como papá ya le pones un estándar, una medida Exactamente, de sí, valor, sí, sí. ¿verdad? Y ya la haces sentir como que, a ver, no cualquiera va a superarme y Exacto. tienes que tener esta estima, Ujú. este estándar, Sí, 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 ¿verdad? Y también tú comentabas por el lado de las mujeres, también a los hijos varones, Exacto. a lo mejor no es regular unas flores o algo, pero ¿por qué no darles algo para sus deportes, llevarlos Sí, a una sí, salida? sí. Algo que exclusivamente les guste a ellos, porque sabes que uno de los problemas más grandes que yo he visto, ¿verdad? En cuanto a la paternidad, es más fácil como papá relacionarte con tu mujer hija, Sí, ¿verdad? Sí, o con sí, tu hija, sí, con tu cierto. hija mujer, perdón, sí, cierto. que con tu hijo varón. Sí, sí. Ahí hay una barrera muy dura de Sí. quebrar. Es muchísimo más fácil porque como hombres tenemos una naturaleza de protección hacia la mujer, Ajá, sí, sobre sí, sí. todo cuando es tu hija, Sí, sí, sí. pero ¿y tu hijo varón? Sí, sí, sí. Y ahí es donde tenemos el grave problema. Ujú. Porque, ¿sabes? Yo creo que Satanás se ha encargado de dañar tanto la imagen del hombre y por eso tenemos a muchos pastores, muchos líderes con hijos varones con una relación quebrada. Sí. Tenemos a papás en casa que tienen una excelente relación con la mujer, con su hija, Ujú. pero con el hijo a veces no es tan cercana. Ujú. Sí. No todos, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. la mayoría de los casos he visto que pasa eso. Totalmente. Y especialmente yo lo he visto con hijastros, con hijastras. Sí. Cambia también allí y por eso también esos hombres y mujeres crecen dañados. Sí. Porque se sienten rechazados, se sienten que no son parte. No Ujú. es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Sí, y sobre todo porque yo creo que cuando quieres sanar la paternidad en tu persona para poder sanar el corazón de tus hijos y como pastor poder así sanar o llevar una sanidad a tu iglesia o a tu entorno, inclusive en tu trabajo, en las acciones en las que tú te involucras con otras personas que no son de la iglesia, pero ves que tienen problemas, ¿verdad? Ujú. En su imagen, en su relación con la familia o algo, pues aprendes a renunciar a ti, aprendes a involucrarte, aprendes a dar de lo que hay en ti. Ujú. Y yo lo veo esto a través del Padre porque, si Él fue capaz de dar a su único hijo por nosotros, Ujú. que dice la Biblia, no lo merecíamos y Romanos 3 nos enseña que ya Ujú. estábamos destituidos de la gloria de Ujú. Dios. Nosotros no lo merecíamos, Ujú. ¿verdad? Pero Él renunció Ujú. a lo que más amaba por darnos a nosotros esta segunda oportunidad de reconciliación. Y sabes que venía a mi memoria
ahorita que estábamos hablando de los padres y nos contabas esta historia que a mí me pasó en lo personal, ¿verdad? Hace tiempo, meses atrás, recuerdo yo que salí a una tienda de aquí de la ciudad porque iba con la intención de buscarle unos shoes a mi niño. Ujú. Iba con esa intención. Honestamente, y te soy sincero, no por llorón, ¿verdad? Ni nada, pero no tenía mucho presupuesto. Ujú. No traía mucho. Mi esposa y yo veníamos saliendo de pagos, de gastos. Un mes atrás había habido poco trabajo. Estaba un poco apretado, la verdad. Sí. La verdad. Y fui a la tienda y dije, ver qué encuentro. Pero me gusta comprarle 2, 3 pares, ¿verdad? Y pues te vas a donde puedes encontrar los económicos, pero buenos. Sí. Y me fui. Y estando ahí alrededor de la tienda, encontré unos zapatos o unos shoes, pero para mí. Ujú. Para mí. Y ya llevaba un par para el niño. Y dije, wow, están muy padres. Dije, y no están caros. Ok. Y los tomé y los eché al carrito. Y me voy con la idea porque me gustaron bastante. Yo soy súper fan de los shoes, súper fan de los Yo tenis. también. Súper fan de los tenis. Tengo como 10, 12, 15 pares. Me gustan mucho. Y iba en el carrito y vas haciendo cuentas y dices, no, pues sí cumple. Pero cuando andaba en el área de los niños, que estaba escogiendo más, buscando más opciones para el niño, me encontré unos iguales y valían lo mismo que los míos. Oh, wow. De la misma marca, pero en chiquito. Ajá. Y estaban muy padres, pero yo sabía que no iba a ajustar para llevarme los 3, para mí, para ellos 2. Y ahí, como tú dijiste el domingo, se deslaqueó un recuerdo en mi mente, porque yo recuerdo que una noche, no sé qué habrá pasado en casa, no sé cuál fue la situación, mi hermano y yo éramos muy chicos, mi hermana estaba de brazos, yo recuerdo, y mi papá y mi mamá, no sé qué pleito tuvieron en casa de la familia, creo que estaban en casa de mis abuelos, y salieron esa noche sin dinero, Ujú. sin rumbo, con las cosas en una cajuela, ¿verdad? Mi papá manejando un auto que no sabía si con la gasolina íbamos a completar. Y de pronto yo los miro a ellos como tensos, como tristes, mi mamá llorando, no sabíamos dónde nos íbamos a quedar esa noche, no sabíamos si íbamos a cenar. Y yo recuerdo que fuimos a dar a casa de unos amigos de ellos. Para los siguientes días, como niño en ese entonces, esperabas que te compraran una hamburguesa para ti, Ajá. pero siempre tenías que compartir cuando había escasez, Ajá, ¿verdad? Y yo recuerdo que a los 2, 3 días, no sé qué hizo mi papá, no sé de dónde salió, pero una noche nos llevó una hamburguesa cada uno. Oh, wow. Después de haber pasado noches que Sí. no sabíamos a dónde íbamos, ellos tenían sus broncas, no recuerdo yo la situación, pero recuerdo esa acción. Ujú. Y yo recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá un día, le dijo, ayer salimos quizás sin saber qué rumbo tomar. Dijo, y no teníamos para cenar. Dijo, pero qué felicidad me da a mí poderles dar una hamburguesa a cada uno de mis hijos, completa. Y era algo sencillo, ¿verdad? Entonces, ese recuerdo vino y cuando yo estaba ahí, yo tomé mis zapatos y los dejé y dije, es que si valen lo mismo, prefiero comprárselo a él, porque él los necesita más que yo y él los merece más que yo. Ajá. Entonces ahí yo entendí que la paternidad es aprender a sacrificar lo que tú más quieres, lo que tú anhelas, lo que tú querías conseguirte, porque has visto que otros lo hicieron en ti y se viene primero mis hijos, primero ellos y después yo, y vendrán tiempos mejores. Y no te desanimas, no te agüitas, sino que aprendes a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy no puedo para mí, hoy no quiero para mí, hoy quiero que sea para Él. Y yo recuerdo que los quité, hasta le llevé más pares y todo, y llegué, fue lo primero que le dije a mi esposa, recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Había unos tenis iguales para mí. Dije, pero no los completaba. Le dije, ¿sabes qué? Mejor para él, porque él los ocupa para su escuela, para eso. Y yo creo que la paternidad es aprender a renunciar a lo que tú quieres por darle a alguien más. Y ese es amor. Ese es el verdadero amor de poder dar. Porque lo contrario sería que si lo hubieras hecho y te hubiera dolido, entonces no lo estabas haciendo por amor. Sí. ¿Verdad? Pero cuando hacemos esas cosas por amor, y después viene la bendición para uno. Sí. Viene... Y no son cosas que urgieran o que uno necesitara de ya, son cosas que tú quieres. Pero yo aprendí, ¿verdad? Porque te duele como padre sentirte limitado en una área a lo mejor económica y decir, híjole, ¿por qué no
quisiera más, ¿verdad? Bueno, pero siempre ha venido a mi mente ese ejemplo de mamá, de papá, decir, primero los hijos, Sí, sí, sí. después seré yo. Sí, sí. Porque yo creo que paternidad es lo que Dios dice en su palabra, es aprender a renunciar a tu hijo unigénito, pero para que el fruto en todos los demás sea que al creer obtengan Sí, vida sí, eterna. sí. Y, por ejemplo, ellos pueden, algún día él puede mirar alguna foto con esos zapatos y si por ahí la mamá le cuenta la historia, imagínate que ya de adulto él te dijera, mi mamá me contó esa historia cuando yo era niño, papiras, en esta foto. Sí, y son Esos cosas que te zapatos, marcan, yo creo que son cosas sí, que te sí, sí. duelen y que te marcan porque dices, Señor, pues uno que quisiera que darles todo, Sí, sí, sí. pero aprendes a sacrificar como padre, dices, voy a echarle ganas, Señor. Sí, sí, sí. Voy a echarle ganas a la vida, voy a echarle ganas a esto, pero voy a darle a él el momento feliz, voy a hacerlo feliz a él, voy a que él esté bien, porque al final sí es cierto lo que dice la gente por ahí, los hijos son el reflejo de los padres. Sí. Es la verdad. Sí, sí. Yo eso pareciera un dicho común o coloquial, pero yo lo veo, pero también lo veo reflejado en la palabra. Sí, sin duda, es algo que siempre vamos a poder ver eso ahí. Me vino ahorita a la mente que de las pocas veces que me ha tocado cuidar niños en la iglesia, que no es lo mío, Claro. cuando sé la situación de los papás, me ha tocado la oportunidad de tomarle una foto al niño y grabarlo y guiarlo a ese niño y decirle, mándale unas palabras a tu papá. Uh-huh. Después el papá me dice, no sabes en qué momento me llegó el mensaje. Ese mensaje. Sí. Estaba, en un momento ahí estaba a punto de renunciar, estaba a punto de dejarlo todo, estaba a punto de pelear ahí con el manager, con el dueño. Y el escuchar a mi hijo decirme, ahí lo que tú lo guiaste a decirme fue como, no te olvides que por él estás aquí, él es tu motor, sí. Él es tu razón de vivir, ¿verdad? De sacarlo adelante, de ser responsable, de saber que un día va a ser un hombre de bien, de un día va a ser un hombre de Dios. Vale la pena a veces esos sacrificios, que a veces la familia no se da cuenta que como padres aguantamos humillaciones, regaños, maltratos, discriminación, claro. y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero por ellos vale la pena. Sí, sobre todo como hombres, y ahí es donde yo veo que necesitamos sanar mucho la hombría en nuestros hijos, Sí. mucho la paternidad en los varones, mucho la paternidad dentro de la iglesia, para como pastores y líderes poderles enseñar a nuestras ovejas el verdadero amor del Padre, que no busca un beneficio de ellos, sino que al contrario, te ofreces, te das. Sí. Y ese quizás va a ser el tema para el siguiente episodio, vamos entrando en materia de los siguientes episodios, pero esta parte de cómo ejercer la paternidad, qué es paternidad, yo creo que nos ha quedado claro, yo creo que a las personas que nos miren les va a quedar claro. Sin embargo, para darle ese cierre, ¿verdad? El tiempo se nos ha venido encima, pero para darle ese cierre es, ¿qué tanto no nos falta sanar en la iglesia? El corazón de nuestras personas, el corazón de nuestras ovejas, de nuestros amigos, donde muchos se han sentido abusados, porque es puro quitar, puro retenerles a ellos, puro retraerles a ellos. Y hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque busqué ayuda y en vez de recibir ayuda, recibí rechazo, pero cuando ellos necesitaron ayuda, sí me pidieron, sí me exigieron, sí me quitaron. ¿Cierto? Y ahí es donde yo veo que hay una mala imagen paterna desde los púlpitos, porque la gente no siente el amor del Padre, sino siente la exigencia de un hombre, ¿verdad? Que a veces también vuelve a repetirse el ciclo en su vida de como le exigía papá en casa y llegas a la iglesia y dices, ay caray, es lo mismo. Y yo creo que ahí deberíamos de tener cuidado las iglesias de no caer en ese religiosismo que hablábamos desde el primer episodio. Las personas, las familias ya tienen bastantes problemas en su casa, ya tienen bastantes problemas en el trabajo, para que vengan en la iglesia y sean juzgados, señalados. Y esa es una de las razones por las que no quieren venir. Un pastor se convierte en un padre espiritual, que es muy importante tener un padre espiritual, que es muy importante, y uno se enamora de ellos como hijos espirituales, ¿verdad? Claro. Los aprendes a amar, los adoptas y te preocupas como ellos, como si fueran tus propios hijos también. Esa parte es muy importante. Por eso estos temas, ¿verdad? Que el Señor nos ha guiado a estar hablando de esto, para poder guiar a todas estas cosas que están mal explicadas, mal enseñadas o mal entendidas, poder
esos padres, especialmente los varones, que vengan y puedan aprender, ¿verdad? Me llamaba la atención ahorita que venía escuchando el último podcast, decías ahí, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, sí, para poder dar lo que queremos dar, necesitamos aprender, necesitamos aceptar, necesitamos aprender a dar, pero necesitamos primero tener a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo, ¿verdad? Si posiblemente bautizarnos, permanecer, ¿verdad? La importancia de que, ¿por qué nos quieren tener ahí el miércoles y el viernes y el domingo? Metidos. Bueno, es que necesitamos aprender. Sí, y sanar, aprender y sanar. Y sanar. Antes no nos pesaba andar cada 8 días en el baile, ¿no? No, y descuidábamos muchas otras cosas. Sí, peores. Nuestras responsabilidades. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas a que le den like a este video, que lo compartan, que esperen el 5º episodio, que continuamos con este tema acerca de paternidad, sanando la paternidad, porque es algo súper importante y que nos va a ayudarnos a todos nosotros como familias en general para poder tener paz en nuestras vidas, una buena relación, y que no nos olvidemos que la paternidad es esa relación legal, y esa relación legal la tenemos nosotros como hijos de Dios con nuestro Señor. Él es nuestro Padre y nuestro derecho legal es conocerle, vivir en Él y recibir todo lo que Él tiene. No sé si quieras despedirnos. Es muy importante que comenten. Yo sé que a veces como varones a veces no nos gusta expresar, ¿verdad? Como algunos nos llamaron, nos comentaron, ¿verdad? De este último podcast que gustó mucho y le damos gracias a Dios. Pero trate de comentar, y si también pues está aquí en la zona pues y quiere hablarlo personalmente, pues también podemos ministrar, hablar con ustedes, darles un consejo, porque de eso se trata. Amén. Poder sanar todos juntos y poder tener una mejor familia. Pues son bienvenidos al que guste visitarnos en el 801 Southwest de la 7ª Avenida, 79-101 el código postal, edificio de Iglesia Oasis de Fe, íntimo 316. No te olvides de compartirlo. Bendiciones a todos ustedes. Saludos.